Bueno, y este bloque es importantísimo. Vamos a conversar sobre la malnutrición, que es muy diferente a estar mal alimentado. Está Gerardo Buroncle con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un niño que está mal alimentado o malnutrido? La malnutrición es un estado, es una enfermedad hasta cierto punto. Pero la mala alimentación a un niño lo lleva a la malnutrición. La malnutrición es consecuencia de una mala alimentación y nos pone en dos lados, el exceso y el déficit. El exceso, que viene a ser el niño obeso, y el déficit, que viene a ser el niño desnutrido. Los dos están en estados de malnutrición. Son niños que, mediante buenas medidas de higiene alimentaria, hay que llevarlos a un buen estado de nutrición. Una pregunta clásica de las mamás, y es una preocupación que yo la tengo constantemente, es si mi hijo no come frutas y verduras, ¿está malnutrido o está mal alimentado? No, hay una variedad de alimentos. Sí, pero ¿viste? Es la clásica, que acá machacamos, que los chicos coman frutas y tratar de... En realidad está mal alimentado quizás, pero hay que ver el contexto, hay que ver qué come el niño. La alimentación no solo son frutas y verduras, es parte de nuestra alimentación. Por eso cuando se habla de una dieta equilibrada, una dieta balanceada, hablamos de carnes, hablamos de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de fibra, de minerales. En realidad al niño hay que brindarle una alimentación balanceada, que coma carne, que coma huevo, que coma menestra, que coma pasta, que coma sus cereales, la leche. Al balancearle los alimentos, de una u otra manera se los estamos dando de a poquito. Eso es una buena alimentación, una alimentación balanceada. Un niño que solo come carbohidrato, por ejemplo, que solo come pan, que solo come fideos, que come mucho dulce, ese sí es un niño mal alimentado y que va a estar en camino quizás de la malnutrición. De repente va a ser un niño obeso. O el niño que no come nada, que solo come 3, 4 cositas. También es un niño que va a estar mal alimentado. Y va a ir, exacto, y va a ir rumbo a la malnutrición también. ¿Y qué es lo que conlleva la malnutrición? ¿Qué consecuencias trae? Las consecuencias más grandes son esos dos extremos, como te decía, pero también son niños, por ejemplo, si nos vamos al lado de la desnutrición, que es una enfermedad que hasta cierto punto ya irreversible en algunos niños. Es un niño que no crece bien, es un niño que no desarrolla bien, que tiene baja talla, es un niño con sueño, que no rinde en el colegio. Y muchas veces pensamos que el niño no rinde porque tiene problemas de atención o porque tiene problemas de aprendizaje. Y en un gran porcentaje acá en nuestro país son niños que están malnutridos, porque lo vemos chiquititos, no aprenden, no tienen buen rendimiento escolar. Hay que ver qué está comiendo ese niño y hacer un buen seguimiento. El patrón de peso, talla, edad en un niño es importantísimo, por eso es importantísimo con el pediatra ir de la mano, ver cómo está desarrollando este niño, está comiendo bien, está comiendo mal, se me está yendo a la obesidad o se me está yendo al otro lado, a la línea de la desnutrición. Gerardo, ¿cuáles son los alimentos que tú crees básicos para todo niño? En realidad, la alimentación equilibrada es lo que llamamos, pero hay que ver también el contexto de cada edad. Cada niño necesita no solo una alimentación adecuada, sino hay que poner a los padres. Es un niño lactante, es un niño que ha dejado de lactar y está aprendiendo a comer, es un niño entre 1 y 3 años, es un niño entre 3 y 5 años, es un niño entre 5 y 7 años, que si, claro, lo vemos, decimos, bueno, pero todos necesitamos comer de todo. Sí, pero hay ciertas etapas en el desarrollo y en el crecimiento que de repente necesitamos un alimento más que del otro. Alimentos energizantes, alimentos con una buena carga de proteína, con carga de vitamina B, para que ese niño desarrolle su sistema nervioso central y tenga buena energía. Balancear todas estas cosas es lo que tenemos que hacer. Por eso en el consultorio a los padres les recomendamos, bueno, ¿en qué edad está tu hijo? ¿Qué es lo mejor que puede comer? ¿Es un niño en edad escolar, preescolar? ¿Es un niño de secundaria? ¿Es un niño adolescente? Porque somos niños hasta los 16 años, en realidad. Y hasta esa edad tenemos que hacer un seguimiento. Cómo vamos desarrollando y qué alimentos son los más adecuados de acuerdo a cada momento. Cada etapa. Ahora, malnutrición también puede traer como consecuencia que el niño se enferme con mayor frecuencia que un niño que está bien nutrido. Sí, definitivamente. Es un niño que tiene bajas defensas, que no tiene una buena reacción inmunitaria. Es un niño que un simple resfrío lo puede llevar a una neumonía.
es un niño que no responde bien, come algo quizás que no está en un buen estado, quizás le cae algo mal y un simple cólico abdominal puede degenerarle en una diarrea con una deshidratación. Entonces, el sistema de defensa en estos niños también baja todo en realidad. Sí. Bueno, ¿qué consejos les podrías dar a los papás que nos están viendo? De las abuelas, que son muchas las abuelas que nos ven. Que están con los bebés, ¿no es cierto? Que tengan mucho las señales de alarma y de alerta. Como te decía, la primera es talla. Mi niño está creciendo bien, tiene un buen peso. Ese es lo primero y lo más evidente que tenemos todos. Lo segundo es cómo está yendo en el colegio. ¿Cuántas veces al año se me está resfriando? ¿Cuántas veces al año se me está enfermando? Y 3, come toda su comida, come lo que se le pone en la mesa. Son señales que muchas veces las tenemos ahí y son fáciles de identificar. Ahora, hay que tener cuidado con lo que come toda su comida, porque hay gente que le sirve a los niños un plato como de adulto, como de camionero, cuando en realidad cuáles son las porciones para cada edad. Es distinto, ¿no es cierto? Un niño debe ser más selectivo que en cantidad, debe tener más calidad en su alimentación, porque quizás es un niño que no puede comer mucho en un plato, pero come su carne, come una menestra, come unas verduras, come fruta, come variado. No tiene déficits alimentarios, es decir, están ingresando todos los nutrientes a su organismo. Eso es lo más importante, la calidad en la comida. La cantidad no es tanto, la cantidad en realidad el niño la pone, pero no podemos obligarles a los niños a comer como un adulto, si no lo comenzamos a convertir en un niño comelón. Y ahí sí viene un problema serio, porque nos vamos al otro lado, que es el niño que come para darle gusto a los papás o para que nos fastidie. Y ahí se viene un niño obeso. Bueno, es complicado, pero a la vez tan natural la alimentación de los chicos. Es eso, es alimentar y comernos desde niños, porque eso es un patrón que nos va a llevar también en nuestra vida adulta, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y comer adecuadamente y balanceado, que es de toda la vida, pero empieza cuando somos niños. Gerardo Buroncle, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Nos vamos con Para las infecciones urinarias, lo que básicamente hay que tener en cuenta es que uno tiene que adoptar conductas higiénico-dietéticas, es decir, no solo hábitos de limpieza, sino hábitos alimentarios también adecuados. Estos hábitos alimentarios influyen en el pH de la orina. Hay frutas y hay elementos que podemos consumir que permiten que este pH se mantenga en unos niveles tales que las bacterias que están en la vejiga no se reproduzcan. La bacteria más común en las infecciones urinarias es Escherichia coli. Existe una fruta, por ejemplo, que se ha estudiado en los últimos 10 años, que se llama el arándano, que es el cranberry, que viene de los países del norte. Acá no tenemos mucho, pero ya se está sembrando. Una similitud con ellos puede ser las moras, las frutillas, las fresas, que también tienen unas sustancias antioxidantes o los flavonoides o los protobactinios, son unas sustancias que impiden que las bacterias se peguen a la pared de la vejiga y eso haga que por ahí estas bacterias no se asienten y no generen infecciones urinarias. Este es un grupo. Estas frutas generalmente las podemos encontrar en el mercado en jugos. El cranberry viene en jugos, vienen envasados, vienen en cápsulas inclusive. Pero si podemos comer las frutas como las moras, las fresas, el maracuyá, la piña en forma natural, es mucho mejor. Podemos asimilar no solo las propiedades diuréticas y las propiedades antioxidantes que tienen, sino también el efecto directo sobre las vitaminas y los minerales que podemos absorber de ellas. Hay algo también que es importante, y no solo comer estas frutas que son diuréticas y que ayudan con las infecciones urinarias, sino el tipo de alimentación que una persona debe llevar. Las personas que comen demasiadas grasas, toman demasiado café, comen demasiadas frituras, mantienen pHs ácidos dentro de la sangre y hace que también se acidifique un poco la orina. Las personas muy vegetarianas o las personas que comen muchos vegetales, que no comen mucha proteína animal, son muy alcalinizadas. Esas también están en el otro lado. La idea es equilibrar un poco la alimentación junto con estas frutas y verduras para mantener pHs adecuados y que las bacterias a nivel de la orina no se proliferen. Durante las crisis de infecciones urinarias, en las fases agudas, a los pacientes siempre se les recomienda no consumir muchos cítricos, más que nada.
pero más bien solo en fases agudas. Cuando ya la infección urinaria ha terminado, ha sido tratada adecuadamente, sí es recomendable más bien al paciente comer, por ejemplo, alimentos con una buena cantidad de cítricos. Otros que están en estudio y que también han determinado un buen factor para evitar infecciones urinarias es el apio, el perejil, el ajo, por ejemplo, consumido inclusive en forma no tan cocida, sino casi cruda en algunos alimentos, ayuda mucho con el evitar que las bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga. Es importante, aparte de la alimentación también, siempre es bueno explicarle a los pacientes, que a veces como médicos nos olvidamos, de que tengan una buena higiene, no solo en la limpieza del área genital, sino también en las costumbres de micción. Vemos siempre mucho que las mujeres aguantan, como se dice mucho, la orina, están 3, 4 horas sin ir al baño por la capacidad vesical que tienen. Es bueno que no solo consuman buenas cantidades de líquidos, sino que vayan a miccionar adecuadamente. El estreñimiento, que también se ha visto, es un factor de riesgo para infecciones urinarias por contigüidad del tubo digestivo final hacia la uretra, que a veces presiona un poco y hace infecciones urinarias o cistitis por vecindad. Comer bastante fibra, tomar buenas cantidades de agua y bueno, tener una vida saludable también. Bueno, y vamos a comenzar a conversar acerca del rebote en las dietas. Quiero saludar y darle la bienvenida a Milagritos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor Bien, José Francisco? Pensando en los rebotes. En el yo-yo. En los rebotes del amor. Ah. Yo he rebotado varias veces. ¿Sí? Sí, varias. Sí me estás contando que habías rebotado. Mi primer rebote fue a los 13 años, que le caí a mi vecina y me dijo que no. Pero Me sentí ¿cuántos tan años mal. tenía tu vecina? Sí. Seguro 20 y tú 5. 13. No, tenía 11, creo, 12. Por ahí éramos casi la misma edad. Y no quiso nada No, contigo. nada, no quiso nada, reboté. Pero este no es el mismo rebote, es el rebote de las dietas. Este es el efecto es. yo-yo de estas dietas medias locas que a veces hacemos, sobre todo más las mujeres que De los manera hombres. irresponsable, diría yo. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, el doctor Gerardo Buroncle. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Qué tal, ¿Cómo Pepe? estás, Gerardo? ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estás? bien. Aquí llamamos efecto rebote, Gerardo. ¿Por qué se produce este efecto luego El de las efecto dietas? rebote, sí, pues el efecto rebote es por hacer un tipo de alimentación, entre comillas, dieta, que no es dieta. ¿Qué significa esto? Hay gente que se mata de hambre durante una temporada o agarra dietas de internet, coma fruta 10 días, tome sopa 15 días. Es decir, no es que sean dietas en realidad, sino son alimentaciones carenciales en nutrientes, carenciales en muchas sustancias que el organismo necesita. Entonces, durante una temporada el organismo se somete a carencia alimentaria, agota sus reservas, pero no porque el organismo funcione adecuadamente, no hacemos funcionar al metabolismo. Simplemente bajamos de peso porque no comemos nada. El día que volvemos a consumir algún alimento, volvemos otra vez a subir de peso. Este efecto rebote es explicado por básicamente esto. Supongamos que tenemos a dos tipos de personas. Una persona que tiene exceso de peso, sobrepeso, y una persona en un buen estado nutricional. Bueno, a esta persona tenemos que preguntar por qué llegó a esto. Llegó porque come mal, come a deshoras, come muchas grasas, es sedentario, bebe licor. La otra persona se cuida, come a sus horas, come bien, sano, toma agua, líquido, se cuida. Bueno, si a esta persona la hacemos comer como come esta otra persona, definitivamente va a subir de peso. Pero si a esta persona la hacemos comer como come a esta persona, no solo vamos a hacer que ella llegue a un buen estado nutricional, sino que vamos a arreglarle algo. Vamos a arreglarle sus hábitos alimentarios. Esa persona va a aprender a comer mejor. Entonces, cuando uno quiere bajar de peso, lo que tiene que hacer es comer bien, comer mejor, asesorarse, comer una alimentación que le permita no solo llegar a un buen estado nutricional, sino que de ahí en adelante aprender a comer mejor, lo que le llamamos la reeducación alimentaria. Comer dietas de 3, 4, 5 días no van a solucionar mucho el problema de una persona que tiene exceso de peso. No va a solucionar que esa persona come mal. Lo que tenemos que hacer es decirle a esa persona que tiene que aprender a comer mejor. Ese es el verdadero esa es la verdadera orientación que tenemos que darle al paciente para que no tenga ese efecto yo-yo que lo va a tener con cualquier dieta. Hay dieta de la sopa, la papaya, la piña, la dieta del astronauta.
Dietas que puedes buscar en internet y hay 50.000 dietas, pero ninguna es una, en realidad, dieta en especial, sino que son dietas carenciales. Correcto. Son carenciales. ¿Qué personas son más que se predisponen a hacer este efecto yo-yo? ¿Algunas que tienen alguna enfermedad? No necesariamente. Lo primero y básico es hacer un buen diagnóstico nutricional. Una persona, ¿por qué ha llegado a un mal estado nutricional, a subir de peso o obesidad? Ahora, esa persona, al modificarle los hábitos de alimentación, debe mejorar. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas. Bueno, hay que hacer un buen diagnóstico. Por eso es que es importante una supervisión, no solo en el tipo de alimentación que debe llevar esta persona, sino también en adelante, los controles. Hay que recordar que la obesidad es una enfermedad y como toda enfermedad tiene tratamiento y control. El tratamiento es sencillamente cambiar los hábitos de alimentación, mejorarlos y llevar a un buen estado nutricional. Y el control es aprender precisamente a comer mejor en adelante. Si yo como tan mal como comía antes, lógicamente voy a volver a subir de peso, el efecto yo-yo. Esto, por ejemplo, lo explica una teoría muy simpática que es la del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas se dice que hacía lo mismo que los animales de esa época. Comían grandes cantidades de alimento para que en las épocas invernales, lógicamente en las épocas de carencia alimentaria, bueno, tenían su reserva, es decir, grasa corporal. Bueno, cuando llegaba nuevamente la primavera, estas personas o este cavernario salía nuevamente a comer tanto y tanta cantidad de alimento como antes para volver a engordar. Él tenía ciclos de gordura y ciclos de delgadez. Bueno, cuando uno hace en realidad dietas carenciales, baja de peso. Si uno vuelve a comer tan mal como antes, vuelve a subir de peso. ¿Eso es así? Ahora, Gerardo, esto va más allá del hecho de que genere insatisfacción o frustración para la persona que realiza este tipo de dietas carenciales tan equivocadas, ¿no? Dice, bueno, bajé de peso sí, pero después he vuelto a subir y ya no... Subí los 6 que había bajado más 5 más. Ahora tengo 11. Qué horrible, qué frustración, ¿no? Pero en realidad esto acarrea problemas que de pronto las personas no perciben o no sienten porque no te generan ningún síntoma específico. Pero, ¿qué repercusiones negativas sobre el metabolismo, sobre la salud de las personas que rebotan genera esto? Bueno, no solo se recupera el peso, hay que recordar que la célula grasa es la única célula del organismo que es capaz de aumentar hasta 100 veces su tamaño. Ninguna célula del organismo es capaz de hacer eso. Una célula que aumenta su tamaño sería una célula cancerígena. La célula grasa hace esto, es decir, no solo uno puede volver a recuperar el peso, sino que es capaz de subir hasta más. El problema es que uno entra dentro del juego del entrampamiento o el círculo vicioso. Dieta carencial, bajo de peso, vuelvo a comer mal, vuelvo a subir. Dieta carencial, vuelvo a bajar de peso. Y ese círculo vicioso nunca sale. El problema es que hay gente que pasa 20, 30 años en el mismo círculo. Pobre páncreas, pobre hígado. Hasta que, exacto, ese hígado llega a ser un hígado graso, llegamos a hacer agotamiento insulínico, llegamos no solo a subir más de lo que realmente deberíamos subir, nuestra presión arterial con tanta subida y bajada tiende a cambiar. El colesterol, los triglicéridos. Si no tienes calorías durante las carencias, movilizas tus triglicéridos, tus grasas. Se mueve todo, sacamos la grasa del hígado, del músculo. Entonces nuestro metabolismo se altera considerablemente. Por eso no se trata de hacer una dieta por internet o me la dijo mi amiga. O simplemente la que está de moda. Sí. Que eso es mucho peor todavía. Mucho peor. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta antes de iniciar una dieta? Lo primero es un buen diagnóstico. ¿Cuánto debo pesar? ¿Cómo debe ser mi alimentación? 2, buscar una buena asesoría definitivamente y tener controles periódicos. Debo bajar cuánto en un mes, cuánto debo bajar en un lapso determinado. Y 3, alguien que me diga, lógicamente, cómo debo comer en adelante, mi reeducación alimentaria. Nuestra alimentación no es igual que hace algunos años. Nosotros tenemos una edad en la que nuestra alimentación debe ser también acorde a nuestros requerimientos, no solo de edad, de sexo, sino a nuestros requerimientos nutricionales. Las personas de 40 años no tienen los mismos requerimientos de una persona de 20, ni mucho menos de una persona de 60. Entonces debemos adecuar nuestra nueva alimentación a eso, a cómo debe ser mi comida en adelante, qué tan sano debe ser.
¿Y qué quiere decir estas dietas de mantenimiento? Exacto. Cuando se hace un tratamiento para bajar de peso, a las personas se les dice dos partes que hay. La primera es la alimentación para bajar de peso, es decir, una nutrición adecuada que nos lleve a un buen peso. Y la dieta de mantenimiento, que es en realidad volver a comer todos esos alimentos que nos hemos retirado de repente. Exceso de grasas, exceso de carbohidratos. Ahora de lo que se trata es de volver a comerlos, pero en forma ordenada. Aprender a combinar nuestros alimentos. En cantidades adecuadas. Exacto, ¿no? Nuestra alimentación acá en el Perú, por ejemplo, es rica en carbohidratos. Hay papa, arroz, fideo y todo lo metemos en el mismo plato. Así es. Sí. Entonces, bueno, sí, yo puedo comer todo eso, pero no en un solo día, no. Sino en un lapso de tiempo. Puedo comer papa, arroz, fideo, menestra, pero no todos los días. Hoy día como papa, mañana como arroz, al día siguiente como pasta. Claro, el estilo de vida de la persona también es importante. Si eres sedentario, si eres activo, si dentro de lo activo eres una persona que hace ejercicio habitualmente o eres un deportista. Exacto, la reeducación alimentaria va orientada a eso. Pero hay un error que es muy frecuente entre las personas que quieren bajar de peso y quieren después darse gustitos o escapadas o sacar la vuelta a la dieta. Es el hecho de que dice, bueno, si no consumí mi desayuno, que normalmente son unas 800 calorías, entonces me puedo comer 400 en una torta de chocolate y todavía me faltan 400 más, igual voy a bajar de peso. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque no es igual la cantidad de azúcar que podemos consumir en nuestros alimentos. No es igual la cantidad de azúcar que yo me como en un pedazo de carne que en una torta de chocolate. De repente yo me como 3 pedazos de carne y no equivalen ni a la mitad de la torta de chocolate. Lo que tenemos que hacer es un balance en realidad y no dejar de comer, ni cambiar, ni suplir alimentos. Es decir, lo más importante es comer a mis horas, tomar desayuno, almorzar, comer en la tarde. No saltearnos. Cenar, no saltearnos. La combinación de nutrientes dentro de los alimentos que es importantísimo, el balance, por ejemplo, de nuestras proteínas, los carbohidratos. El metabolismo, el utilizar estas proteínas, carbohidratos, estas grasas, también genera un gasto calórico, ¿no? Todo genera gasto en realidad en el ser humano. Pero a veces comemos mucho más, Por eso es que es importante. mucho más calorías de las que quemamos. Comemos más, ¿no? de lo que en realidad gastamos, más de lo que utilizamos en realidad. Y ese balance lo tenemos que aprender en realidad cuando ya bajamos de peso. Cómo no sobrepasarme con los alimentos, aún comiéndome un dulcecito por ahí. Bueno, a reeducarnos, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Y hablando de este tema, nos... Carbohidratos, y le estaba comentando un poco a Pepe lo que me gusta, me fascina comer harinas, pasta, a todo el mundo, queques, panes, me encanta. Es que tiene como te decía, era una tendencia instintiva, natural a buscar comer carbohidratos porque son la principal fuente de energía para el organismo. Ay, son una delicia. Sí, claro. Entonces, tú ves a los niños, ¿qué les gusta a los chiquitos? Los fideos. Puro carbohidrato. Claro, si no tienen pierde. Los fideos de los chiquitos se cubren porque tienen requerimientos energéticos importantes, ¿no? Sí. Y los carbohidratos evidentemente son la principal fuente de energía y son necesarios en la dieta. Probablemente el 50% de lo que coma una persona en un día deberían ser carbohidratos. El 50%. Claro, porque es la principal fuente de energía. Si no tienes energía, Ahora, ¿y esas dietas te aplatanas. que te quitan los carbohidratos? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de dieta, hablamos de sistemas de alimentación. Hay dietas solamente de proteínas, hay dietas que te controlan. Yo pienso que lo más racional, como gordo profesional que soy, es comer, tener una dieta balanceada, Claro, adecuada a un poco tus de todo. necesidades en función a lo que vas a gastar también, ¿no? Sí. Claro que Bueno, sí. le damos la bienvenida a Gerardo Buroncle, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo Gerardo. están? ¿Qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo Sí. bien. Gerardo me comentaba que es papá de un bebé de 6 meses, ¿no? ¿Cómo se llama? Marcelo. Marcelito no lo deja dormir, pobrecito. Lactancia materna. Vamos a hablar de los carbohidratos. Después te voy a preguntar de carbohidratos en bebé, por ejemplo, en la edad de Marcelo, Claro que ya pueden entre los 6 empezar un meses poquito por y ahí. el año. Claro. Bueno, ¿qué son los carbohidratos y qué características? Los carbohidratos por concepto son los hidratos de carbono. Hoy en día hay mayor tendencia ya no a llamarle carbohidratos, sino glúcidos por su estructura que tiene, que es muy similar a la de la glucosa, casi la base de los glúcidos, porque hidrato de carbono, carbohidrato sería un carbón hidratado. Entonces el concepto está cambiándose, por eso le estamos dando más importancia a llamarle glúcidos o azúcares a estos grupos, que son compuestos orgánicos que están en todos los compuestos vegetales y que los consumimos diariamente. Son elementos que nos dan energía, como bien han
comentado por ahí, son la mayor fuente de energía, pero intervienen también en otras funciones, en la síntesis de algunas grasas dentro del organismo, están en la síntesis de inclusive algunas proteínas y están inclusive algunos carbohidratos también en algunas proteínas y en algunas grasas como parte de su estructura molecular. Por eso cuando consumimos carbohidratos también podemos consumirlas en otro tipo de alimentos, no solo en las pastas, en el arroz, en los carbohidratos en sí clásicos que conocemos. Hablando precisamente de los carbohidratos clásicos, ¿por qué es necesario y se hace más importante actualmente diferenciar entre dos tipos de carbohidratos? Es más, cuando tú quieres someterte a una dieta en la que tienes que perder peso, te dicen no comas de este tipo porque tienen un alto índice glicémico, es decir, te dan un aporte altísimo de glucosa que la vas a quemar rápido, mejor búscate otro tipo de carbohidratos. ¿Cuántos tipos de carbohidratos hay? En realidad distinguimos dos tipos de carbohidratos, ¿no es cierto? Los simples y los compuestos que le llamamos, los monosacáridos o los disacáridos. Aunque hoy en día ya tenemos los oligosacáridos, y hay muchos en realidad que se han encontrado. Cuando hablamos de las osas, ¿no es cierto? La glucosa, la fructosa, la ribosa, la maltosa, la sacarosa, todas las osas son provenientes de los alimentos, de todos los vegetales y como te decía de algunos de origen animal inclusive. Tenemos los simples que son la glucosa y la fructosa que están contenidos por ejemplo en las legumbres y en las frutas. Entonces son azúcares de muy fácil absorción, pero también de fácil metabolismo, gracias a la insulina. Los azúcares compuestos son un poco son azúcares que demoran un poco el rendimiento de la insulina. Se absorben lentamente y generan que la insulina esté mucho más tiempo en la sangre. Por consiguiente tenga más trabajo y por consiguiente genere inclusive también un poco más de hambre a largo plazo. Yo me puedo comer una fruta, ¿no es cierto? Y esa fruta que tiene fructosa la metabolizo muy rápido. Lo que tengo que hacer es comer una buena cantidad de frutas, no una manzanita, por ejemplo, sino un buen tazón de fruta para darle tiempo a la insulina que la metabolice. Porque si yo me como una manzanita, que es un azúcar simple, y dejo mi insulina mucho tiempo circulando en la sangre, ella va a buscar comida, me va a dar hambre. Entonces esa manzana fue un aperitivo más que quitarme el hambre. Si yo me como un plato de pasta, de igual manera, tengo que comer menos cantidad, porque si como mucha, voy a darle demasiado trabajo a mi insulina. Es un juego en realidad de alimentos, por eso el balancear los alimentos va bien. Tenemos azúcares simples y azúcares compuestas, y las dos deben ir en nuestra dieta. En una dieta habitual debe haber más o menos el 55-60% de carbohidratos diarios, ¿no es cierto? De esos casi la tercera parte debería ser azúcares simples, frutas y hortalizas, por ejemplo. Los compuestos están en la pasta, en el arroz, en la menestra, exacto, en la fibra, en los cereales, que son más fuertes en realidad. Entonces, balancear bien nuestras comidas y espaciarlas durante el día, hacer 4 a 5 tomas al día para darle tiempo a esa insulina que funcione adecuadamente, metabolice bien los alimentos y no solo no nos genere hambre ni ansiedad, sino que mejore nuestro rendimiento energético, muscular inclusive, de nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio y toda nuestra estructura. ¿Cuáles son los principales alimentos donde se encuentra la mayor cantidad de carbohidratos? En realidad todos los de origen vegetal, todo lo que pensamos de origen vegetal tiene carbohidratos. ¿Pero qué pasa con las harinas refinadas, los panes? Los azúcares refinados son de esos que retardan mucho el rendimiento de la insulina. La insulina es un elemento, es una hormona muy simpática, actúa de esta manera. Yo como un alimento, genero azúcar en la sangre y la insulina sale inmediatamente a distribuir ese azúcar en mi cuerpo. Tiene un tiempo de acción más o menos de un par de horas. Eso es más o menos lo que hace. Entonces lo que yo tengo que hacer es eso, comer alimentos que permitan que funcione bien mi insulina. Estos azúcares refinados, azúcares muy compuestos, muy elaborados, hacen que trabaje lenta mi insulina. Al final no solo va a trabajar lento, sino que como no tiene tiempo de trabajar, el exceso que quedó lo va a guardar en la reserva, que es la grasa, que es una forma de carbohidrato dentro del organismo, el glucógeno. Bueno, hablando de alimentos con carbohidratos, Milagros nos tiene un plato lleno de carbohidratos. Vamos a verlo.
Aprendamos a tomar agua, no nos olvidemos que generalmente lo hacemos, pero yo conozco muchas personas que lo tienen en cuenta todos los días y la verdad que toman agua como una forma de prevenir enfermedades. Pero de esto nos va a hablar mucho mejor Gerardo Buroncle, nutriólogo, a quien le damos la bienvenida. Hola, Gerardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Gerardo, algunos de los beneficios, los más importantes de tomar agua y de tomar, ¿cuántos vasos de agua? De agua, sí. ¿No? Beneficios, todos son beneficios en realidad en el agua. 1001 beneficios. Los más importantes son definitivamente el estar bien hidratado. El organismo es 60-70% de agua y todas las funciones básicas del ser humano, las funciones biológicas, dependen del agua. El sistema circulatorio, el riego hacia nuestros riñones, la hidratación de la piel, el sudor, la transpiración, en donde interviene la temperatura corporal, en las articulaciones, en realidad en todo, en el sistema nervioso. Todas nuestras células tienen agua y por consiguiente necesitamos agua para vivir. Es básico. Y beneficios hay miles en realidad. Debemos beberla, se dice que más o menos entre 1,5 litros a 2 litros con agua por día, que son unos 6 a 8 vasos. Es lo que necesita el ser humano para mantener sus niveles de agua. Eso es lo que necesitamos. Si tomamos menos agua, lógicamente el organismo va a tratar de ahorrarla, va a tratar de retener líquido. Entonces, en ese afán de retener líquido, no lo eliminamos adecuadamente y nos llenamos, como se dice, de toxinas y de sustancias que no eliminamos bien por los riñones. El beber agua hace que nuestro organismo recicle ese líquido y elimine todos los residuos que tenemos. ¡Qué increíble! Y eso que estás hablando, unas cuantitas cosas nada más, de la larga lista. Ahora, nosotros queremos saber, existen definitivamente diferentes tipos de agua. Agua de mesa, agua